capítulo 36, verso 1. Entonces dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el soberano: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Vean lo que mencionaba en el capítulo anterior. Satanás está tan engañado que piensa que va a poder ocupar el cielo para siempre, ¿verdad? Como sabemos, va a ser echado en Apocalipsis 12. Además se conecta con lo anterior que veíamos a Seir diciendo que se iba a quedar con la heredad de Israel, que iba a poder tomar control de ambos pueblos, Israel y Judá, como los pocos y los muchos en el fin de los tiempos. Entonces dice: montes de Israel, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el soberano: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. En Daniel también vemos que el cuerno pequeño pelea contra ángeles y se le permite ganarle a unos cuantos. Eso va a hacerle creer que va a poder tomar control del cielo. Como por ejemplo ahorita el cuento, ¿verdad?, de la NASA, de ir a Marte y esto y lo otro. Según ellos, ir a habitar los diferentes planetas que han encontrado, que según ellos han encontrado. Dice: también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, como lo mencioné con Esaú, que Esaú las vendió a Jacob, pero después las quería mantener cuando se dio la bendición de Yitzhak. Vamos a ver aquí en hebreo cómo lo dice. Dice, así dice Adonai Yahweh, Heat Ubamot, y las alturas eternas, Bamot Olam, por heredad serán para nosotros. Dice el verso 3: profetiza, por tanto, y di que así ha dicho Yahweh el soberano: por cuanto os asolaron y os asediaron de todas partes para que fuerais heredad de las otras naciones. Aquí dos cosas. Una, el hecho de que mencionó también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, es como los que están en las doctrinas falsas del nuevo orden mundial, en las cuales piensan que de verdad van a ir al cielo, o que van a ser raptados, o que tienen el reino en las manos, el reino eterno, a través de la doctrina falsa. Por otro lado dice: profetiza, por tanto, y di que así ha dicho Yahweh el soberano: por cuanto os asolaron y os asediaron de todas partes para que fuerais heredad de las otras naciones. O sea, por cuanto nos hicieron lo que nos hicieron como pueblo a través de la historia, lo cual provocó que estuviéramos esparcidos por todas las naciones y llegásemos a pensar que somos de las naciones, o sea que somos gentiles. Como dice, repito, ahora que ya expliqué eso: por cuanto os asolaron, ¿verdad?, nos sacaron de Israel y os asediaron de todas partes para que fuerais heredad, ¿verdad?, como propiedad y parte de las otras naciones. Y se os ha hecho caer en boca de lenguaraces. Ok, habladores, ¿verdad?, los que dejan ir la lengua, claro está, pero nunca había oído lenguaraces. Efecto Mandela. Entonces dice: y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser calumniados por los pueblos, como habla la escritura con respecto a que seríamos odiados por todos por causa de su nombre, y mentirían acerca de nosotros, nos calumniarían, blasfemarían, etc. Y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser calumniados por los pueblos. Por eso, montes de Israel, oíd palabra de Yahweh el soberano. Así ha dicho Yahweh el soberano: a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que fueron convertidas en botín y en objeto de burla para las otras naciones de su alrededor. Por eso, así ha dicho Yahweh el soberano: he hablado de cierto en el fuego de mi celo. Vean eso que se conecta con el capítulo anterior, donde había dicho
el verso 11 del 35, por eso vivo yo, dice Yahweh el soberano, que yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo. Ahora está diciendo aquí, por eso así ha dicho Yahweh el soberano, he hablado de cierto en el fuego de mi celo, o sea, en la ira por su celo. Viene airado por el celo que tiene por su nombre, como dice Éxodo 34:14. He hablado de cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones. Entonces, como sabemos, Yahushua vino como el agua de vida, entonces no se refiere a lo que Yahushua vino a hacer, se refiere a lo que viene a ser el último, que viene como el fuego consumidor, como el celo. He hablado de cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom. Vean cómo lo separa de las demás naciones. Por un lado porque es hermano de Jacob, y por otro lado porque Edom sería la nación que llegaría a controlar las demás naciones. He hablado de cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra Edom, las cuales con mucho regocijo y enconamiento del ánimo se disputaron mi tierra por heredad, para que los expulsados de ella fueran presa suya. Entonces vea cómo las demás naciones y Edom expulsaron al pueblo y tomaron esa tierra. Por eso la mayoría de los que habitan hoy en día en Israel no son verdaderamente israelitas, son edomitas, como aparece en la enciclopedia judía y como lo vemos en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, que así ha dicho Yahweh el soberano. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis cargado con la calumnia de las naciones. Por lo cual así ha dicho Yahweh el soberano, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de cargar con su desprecio. Les va a tocar ser despreciadas como nosotros hemos sido despreciados. Pero vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo, porque están a punto de llegar. Vean qué hermoso, refiriéndose al segundo éxodo claramente, ¿verdad? Obviamente los de hoy en día, esos judíos que habitan la tierra de Israel, dicen que esto se cumplió hace mucho, como por ejemplo en el 48. Pero muchas cosas han pasado, y si esto se hubiese cumplido como dice aquí, más lo que sigue, no habría existido nada de las guerras que se han dado desde el 48 en el Medio Oriente. Dice, pero vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas, y vean también eso, daréis vuestras ramas. Es interesante porque, ¿verdad? Por un lado se toma como va a dar fruto, claro está, pero además recuerden que Sukkot, que es la fiesta en la que se va a dar el segundo éxodo, es la fiesta de enramadas, o sea, se necesitan ramas para hacerse las casitas para los días que hay que estar en las montañas hasta que se dé la cosecha y Yahweh nos reúna en el monte Sión. Entonces, pero vosotros, montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo de Israel, porque están a punto de llegar. Bendito Yahweh. Porque he aquí que yo estoy por vosotros, a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Estoy por vosotros, a vosotros me volveré. Eso quiere decir que antes estaba en contra. Por eso fue que fuimos echados por todas las naciones, y otro montón de cosas han pasado. Pero ahora dice, yo estoy por vosotros, a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Yahweh es el labrador, y nos va a sembrar en el segundo éxodo en la tierra de Israel para que demos fruto abundante. Sembrados, como cuando uno es injertado al olivo original, que es Mashiach, Yahushua. Dice, yo haré que se multipliquen los hombres sobre vosotros, ¿verdad? Sobre los collados, los montes de Israel y valles. Yo haré que se multipliquen los hombres sobre vosotros, a toda la casa de Israel, a toda ella. Las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, serán multiplicados y crecerán.
Os haré habitar como solías hacerlo antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestro comienzo. Os haré mayor bien que en vuestros comienzos. Vuelvo y repito, si esto se hubiese cumplido, lo que ha pasado los últimos 73 años en Israel no hubiese pasado. Es porque todavía falta por cumplirse. Y os haré mayor bien que en vuestros comienzos. O sea, el reino va a ser mejor que el de David. Y dice, y sabréis que yo soy Yahweh. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Vean cómo lo repite una y otra vez, como si estuviese dando a entender por indirecta que por mucho tiempo el pueblo que ha estado pisando esa tierra no es Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh, y haré andar sobre vosotros a mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ti, tú les serás por heredad, y nunca más les matarás a sus hijos. Nunca más les matarás a sus hijos. Así ha dicho Yahweh el soberano. Por cuanto dicen de vosotros, devoradora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Como sabemos, ¿verdad? Jerusalén que mata a los profetas que le son enviados. Devoradora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por eso no devorarás más a los hombres, ni volverás nunca a matar a los hijos de tu nación, dice Yahweh el soberano. Y nunca más te haré oír ultraje de las naciones, ni cargarás más con la afrenta de los pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Yahweh el soberano. Como cuando dice en Daniel 9, y me refiero más que todo a lo que se interpreta de ese verso, en Daniel 9 cuando dice que será quitado el sacrificio, la expiación y la ofrenda. Dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sacrificio y la ofrenda, una vez que los dos testigos mueren, uno como sacrificio, otro como ofrenda, ya se habrá cumplido la muerte de los profetas que tenían que morir en Jerusalén, y por ende no es necesario que mueran más en la tierra. Obviamente van a haber muerte aún durante más tiempo, pero mi punto es, a lo que se refiere ahí es la muerte de los dos testigos para cerrar ya con la muerte de profetas en Jerusalén. Entonces dice, y nunca más te haré oír ultraje de las naciones, ni cargarás más con la afrenta de los pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Yahweh el soberano. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su conducta delante de mí. Recuerden que Yahweh asemeja el trapo de menstruación con la idolatría. Entonces a Yahweh le da asco la idolatría, le es abominable, así como un trapo que se utilice durante la menstruación, una vez que queda todo sucio. Por ende menciona esto aquí, diciendo que por la idolatría del pueblo es que la tierra escupió a sus habitantes, básicamente. Por el pueblo que prometió no cometer idolatría, no hacer imágenes, una vez que lo hizo, la tierra los sacó. Obviamente no solo ese pecado fue el que hicieron, pero mi punto es el principal al que se hace referencia con lo de menstruosa. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su conducta delante de mí. O sea, Israel era como una mujer que no tenía ningún cuidado durante la menstruación. No era nada aseada. Y obviamente vemos en la escritura varios mandamientos con respecto a eso, el cuidado que hay que tener. Dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Entonces, con la sangre que derramaron sobre ella, que se referiría a matar profetas, pero en el sentido de lo que mencionaba con la menstruación, es como una mujer que no tiene ningún cuidado y llena de sangre todo, pero de sangre impura que representa muerte.
Entonces, con todo eso, dice, la contaminó con su mala conducta y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su conducta delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, mostrando que los ídolos son lo que mencionaba de la menstruación, así como derramaban sangre para ídolos, ¿verdad? Hacían sacrificios para ídolos, para demonios, espíritus malignos, ángeles caídos. Entonces, al derramar sangre para ídolos, es como sangre de menstruación, porque están haciéndolo para muerte. Y no van a sacar ningún provecho de esa sangre, de ese sacrificio. No va a salir vida. No así con Yahushua, que murió, dio su sangre, pero salió la vida eterna a través de él. Entonces todo lo contrario, porque la mujer cuando tiene la menstruación, por más que tenga relaciones sexuales, no queda embarazada, porque la sangre representa muerte. Pero si la mujer no anda con la menstruación, entonces la semilla sí deja embarazada a la mujer. Yahushua es la semilla, derramó la sangre en la tierra, siendo la verdad, y por ende daría fruto para vida eterna. No así los sacrificios para ídolos, que más bien son como la sangre de menstruación. Los esparcí por las naciones, y fueron dispersados por los países, conforme a su conducta y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, vean cómo está hablando de las naciones en las que terminamos, despuesito de haber mencionado que nos va a llevar de vuelta. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por los países conforme a su conducta y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi apartado nombre. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi apartado nombre. ¿Qué particular? Nacimos en naciones gentiles, se nos enseñó un nombre falso y ese fue el que invocamos toda nuestra vida hasta que Yahweh nos dijo, ya no me llame así porque yo no me llamo así. El Todopoderoso ahí lo profetizó. Irían a las otras naciones y profanarían mi nombre. Entonces, estando en Israel, teníamos su nombre, pero adoraban ídolos, el pueblo. Nos saca de Israel por los ídolos y nos dan otros nombres. Y eso lleva a todavía más ídolos, por si algo, tristemente. Entonces, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi apartado nombre. Eso no quiere decir como que, aunque no dudo que le haya pasado a una que otra persona, no quiere decir que el pueblo estaba en Israel. Ese día que lo sacaron de Israel, lo llevaron a Babilonia, por ejemplo, estaban diciendo, oh, Yahweh sí es malo, Yahweh esto, Yahweh lo otro. No, tampoco está diciendo que bendicían a Yahweh y una vez que salieron de la tierra empezaron a adorar a Baal. No, ya adoraban a Baal con su idolatría. Y cuando salieron de la tierra, después de siglos, se nos enseñó que Baal era el verdadero. Entonces llegó a volverse peor esa idolatría. ¿Sí me explico? O sea, con los años se nos enseñaría un nombre falso y por ende no solo seguiríamos en idolatría, sino que profanaríamos su nombre. Antes utilizaban el nombre para idolatrar, estaba mal. Por ejemplo, cuando hicieron el becerro de oro, dijeron, vamos a hacer fiesta para Yahweh, adorando el becerro de oro. No tiene sentido, pero eso es idolatría utilizando el nombre correcto. Yahweh me refiero, no el becerro. Y cuando nos echaron de la tierra, llegamos a tener un nombre falso y con más razón ídolos. Entonces, dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi apartado nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Yahweh y de la tierra de él han salido. Pero entonces se decía del pueblo que éramos de Yahweh. Curiosamente recuerdan que hace 400 años, más o menos, unos 2 años más, cuando empezaron a vender a los hebreos negros que habían estado habitando África, los empezaron a vender como esclavos en Estados Unidos. Un segundo, como dice aquí, estos son pueblo de Yahweh. Hay varios lugares, uno en particular, yo pongo una foto en eso de las galerías, donde hay una ciudad en Estados Unidos que se fundó, en puro inicio se fundó por hebreos que habían sido rescatados. Un hombre rescató a una gran cantidad de hebreos que estaban en esclavitud, los compró y los liberó y les dio una tierra. Entonces al inicio de esa tierra, donde se llega a ese límite, aparece
que fue fundada por hebreos que eran esclavos y liberados por tal hombre. Entonces, mi punto es que cuando llevaron a los hebreos negros a venderlos como esclavos a Estados Unidos, sabían que eran hebreos, los estaban vendiendo como hebreos, estaban diciendo, este es el pueblo de Yahweh, cómpralo como esclavo. Y después les decían, ahora sí, esta es la escritura, léala con estos nombres. Y ahí se empezó a profanar el nombre. Y igualmente también cuando nosotros nos trajeron de España, cuando nos echaron de España en 1492, que veníamos muchos de nuestros antepasados en la Pinta, la Niña, la Pinta, qué grupito, y la otra, la Reina del Cielo. Entonces ahí venían bastantes hebreos, se sabía que eran Yahudim, y se nos trajo aquí y se nos obligó a convertirnos al catolicismo. Entonces se nos cambiaron los nombres. Entonces, decía por acá, estos son pueblo de Yahweh y de la tierra de él han salido, pero he sentido dolor al ver mi apartado nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Pero no, la gente dice que no importa el nombre. Y como les dije, el estudio anterior, vi un hombre poner como un meme, un chiste, como burlándose de aquellos que creemos que es necesario llamarlo por su nombre. Ahora, para ellos los nombres se traducen, cosa que no es cierta, no es cierto. Para ellos los nombres se traducen, entonces dicen que ellos están usando una traducción del nombre, entonces que no importa. Entonces, eso es como decir, lo podemos llamar como sea, porque cada uno tiene un nombre diferente. Entonces, si fuese así, ¿por qué Yahweh va a decir esto? Si no importara cómo se le llame, siempre y cuando, digamos, se tenga el resto de sus palabras, entonces Yahweh no diría esto, porque diría con tal de que lean mi escritura, con tal de que la cumplan, cosa que tampoco hacen esas personas, pero bueno, digo yo, la gente que dice que el nombre no importa, porque si en realidad estudiaran la escritura se darían cuenta que sí importa. Entonces, dice, pero he sentido dolor al ver mi apartado nombre profanado por la casa de Israel, principalmente, ¿verdad? Por nosotros, porque si alguien no le adora, pues obviamente no se puede esperar que él diga el nombre de Yahweh. Pero si nosotros somos su pueblo y decimos adorarle, ¿por qué vamos a invocar a Dios, Señor, etcétera? Como ahora que mencionaba Cristóbal Colón, es Cristo Baal. O sea, en el mismo nombre de Cristóbal está que Cristo es Señor y Señor es Baal. Entonces, ¿verdad? Por si hay algo, Baal en hebreo, Señor en español. Pero he sentido dolor al ver mi apartado nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el soberano. Oigan, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi apartado nombre. Ya casi sigo. Pero vean eso. No lo hago por ustedes, ya hasta eso llega, ya, para que sepan. Ni es por amor a ustedes. Lo hago por amor a mi apartado nombre. Obviamente Yahweh nos ama, por eso ya envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero para aquellos que rechazan su nombre, allá ellos. Ahora no es por ellos, ahora es por su nombre. Por eso es que el último viene enfocado en el nombre principalmente. Y los muchos le van a rechazar por la doctrina del nombre. Y por ende Yahweh dice, ahora vengo por el nombre, no vengo por ustedes, porque ya por ustedes vine hace 2000 años. Y si no quieren aceptar el nombre para salvación, ya no es problema de Yahweh. Porque solo fue un nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos. Un nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos. Y a él, Yahushua, le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Entonces varias veces dice un nombre, no varias versiones, no el nombre y las traducciones. Nunca en la escritura un nombre se traduce, vuelvo y repito. Y hay varias partes donde vemos la importancia de la pronunciación. Curiosamente, recuerdan una historia de que había una gente que no podía pronunciar la shin, la pronunciaba como S. Entonces estaban unos hombres esperando que vinieran para decirles, pronuncien esta palabra, y si no podían pronunciar la shin, decían que no podían entrar. Y eso es como en el reino de Yahweh. Los que no pronuncian el nombre de Yahushua como es, no van a poder entrar, como los pocos, ¿verdad? Que quede claro, obviamente, ya hemos hablado de los muchos, pero eso es para otro día. O sea, toda la explicación me refiero. Entonces dice, oigan, porque se pone todavía más bueno. Dice, no lo hago por vosotros, casa de Israel,
Aquí ponen un paréntesis. No lo hago por vosotros. Ezequiel ha cesado de insistir en la responsabilidad personal, pero con no menos fuerza pone también al relieve la iniciativa de Yahweh, sin esperar que su pueblo se convierta totalmente. El soberano los reunirá y le dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que se vuelva a él y cumpla su voluntad, no forzada, sino espontáneamente. Entonces dice: no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi apartado nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Apartaré mi gran nombre, que sería también, se podría decir, purificaré mi gran nombre, ¿verdad? De toda mentira, de toda falsedad, de todo nombre falso. Apartaré se tomaría como lo apartaré de todo nombre falso. Y al hacerlo se aparta él mismo de toda persona que no invoque su nombre. Apartaré mi gran nombre, profanado entre las naciones. Ahora, ¿por qué sería profanado entre las naciones? Me devuelvo un poco en la pregunta. ¿Cuándo fueron formadas las naciones? En la Torre de Babel, cuando Yahweh dividió los lenguajes. Entonces, ¿por qué el nombre es profanado entre las naciones? Porque lo llaman de otra manera, como si fuera con otra lengua, o sea, con el cuento de que es una traducción. Ahí está. ¿Sí me explico? Si ellos dicen, no, es que es una traducción, no, es que nosotros decimos en español Jesús, Dios, lo cual no tiene sentido en realidad. Aún si tomamos en cuenta ese argumento, los podemos traer aquí a este verso como otros parecidos y decirles: apartaré mi gran nombre profanado entre las naciones. ¿Por qué es profanado entre las naciones? Porque entre las naciones se habla otro idioma. Entonces invocan a otro al final. Y la gente que agarra o sea, cuando uno les dice que el nombre de Yahushua, dice: oye, pero yo no hablo hebreo. Entonces, si alguien viene de Estados Unidos y dice: yo me llamo John, my name is John, usted le va a decir: hey, yo no hablo inglés, le va a decir Juan. Obviamente no tiene ningún sentido. Igual que en el pasaporte, si dice John, él no puede llegar al aeropuerto con un pasaporte que diga Juan. Le van a decir: no puede pasar. Entonces, eso es lo que... Y estoy hablando de un nombre que sí es similar, ¿verdad? John y Juan, se supone que es el mismo. Dos pronunciaciones diferentes. Entonces ya con eso no, ya con solo eso se sale. Pero mi punto es que ni siquiera esa similitud de John y Juan se da con Yahushua y el nombre falso que usan. Pero es para que se entienda el punto de una manera simple. Apartaré mi gran nombre. Gran nombre. Es que hasta le agrega el gran. Pero para la gente no importa. Vale, entonces pequeño en importancia. Apartaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el soberano, cuando sea apartado en vosotros delante de sus ojos. O sea, va a suceder algo delante de los ojos de las naciones. ¿Qué? La muerte de los dos testigos, que los van a ver todos en las naciones y se van a regocijar. Y una de las cosas que los dos testigos van a predicar son los nombres. Por ende la gente va a saber. Ellos dos predicaban que el nombre de Yahweh Yahushua. Después de que los mate se van a alegrar, pero pocos días después se van a dar cuenta que tenían razón los dos testigos. Entonces, vuelvo y repito: y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el soberano, cuando sea apartado, ¿verdad?, purificado en vosotros delante de sus ojos, cuando se vea la diferencia entre Yahweh y Baal, entre Yahweh y el Señor, como cuando Eliyahu hizo descender fuego del cielo, cosa que los de Baal no pudieron hacer. Entonces ahí dejó claro, fue separado ante los ojos de todos cuando bajó fuego del cielo y consumió el sacrificio de Eliyahu. Eliyahu les dijo: ahora sí, ya se dieron cuenta que Baal es falso, corten en la cabeza a todos los sacerdotes de Baal. Pero ahora en Apocalipsis 13 vemos que el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo para engañar al mundo. ¿Cuándo? Cuando mate a los dos testigos. Entonces se va a dar lo mismo, solo que al revés. Entonces cuando maten a los dos testigos, Yahweh se va a estar separando de todos los falsos Elohim. Cuando todo el mundo acepte al falso, Yahweh se va a estar separando de todos los falsos que siguen al anticristo. En el título que trae, dice restauración futura de Israel, como habla del nombre, ¿verdad? Ajá. O sea, la necesidad, por un lado,
bueno, ahí pone la restauración futura de Israel. Por un lado, la necesidad del nombre para ser restaurado. Y por otro lado, el hecho de que la restauración de su nombre sería en el futuro. O sea, en nuestro tiempo, puesto que, aunque todavía hay futuro para nosotros, para este mundo no, ya estamos en el fin del mismo. Entonces, ese es el futuro al que se refería. Dice, cuando sea apartado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países. Vean cómo menciona que nos recogerá después de revelar su nombre. Entonces preguntaría yo, si en 1948 los recogió a los judíos, ¿cuándo antes de eso se reveló el nombre? ¿Cómo es que ahora uno le enseña el nombre 2020, 2021 a alguien y la gente dice, uy, ¿por qué hasta ahora? Porque nadie sabe. Entonces vean la conexión de restaurar el nombre con el segundo éxodo. Y vean también cómo acaba de mencionar la muerte de los dos testigos, proféticamente hablando, ¿verdad? No lo dijo claramente, nada más lo expliqué. Pero vean cómo inmediatamente después de hablar, lo que mencioné, representa la muerte de los dos testigos, lo que sigue a continuación es, os tomaré. ¿Qué es eso? La cosecha, la séptima trompeta. Apocalipsis 11 vemos la muerte de los dos testigos, resucitan, ascienden y suena la séptima trompeta. Aquí lo acabamos de ver. Cuando sea apartado en vosotros delante de sus ojos, la muerte de los dos testigos. Y yo os tomaré, días después, de las naciones, en el segundo éxodo. Os recogeré de todos los países, la cosecha. Y os traeré a vuestro país, Israel, monte Sión. Apocalipsis 14, donde están los 144,000 con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Obviamente, Yahushua, el agua de vida. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Entonces, el agua de vida con el cual nos va a purificar de todo pecado. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya no van a haber nombres falsos y por supuesto imagen ninguna. Os daré un corazón nuevo. O sea, confirmando la cosecha, porque nos va a cambiar el cuerpo. Tanto así que nos va a dar un corazón nuevo. Además de lo que hemos entendido como corazón nuevo desde que aceptamos a Yahushua, que nos empieza a cambiar el corazón, la forma en que pensamos y demás. Con más razón, cuando literalmente nos dé otro cuerpo, va a ser literalmente otro corazón. Igual que los que resuciten, por ejemplo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un ruach nuevo dentro de vosotros. ¿Verdad? La ruach HaKodesh, ya no este ruach que es de vida temporal, sino un ruach de vida eterna. Porque este ruach que está ahorita en el cuerpo de todos los seres humanos, llega un momento donde expira. Este ruach eterno no, que es el que viene a través de Yahushua, por supuesto. Os daré un corazón nuevo y pondré un ruach nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, o sea, el que hace que rompamos los mandamientos que fueron escritos en piedra. El corazón de piedra que es duro, por eso no nos ayuda a entender los mandamientos. Y lo que merecemos es ser apedreados. ¿Está claro? Entonces nos quitará el corazón de piedra para no merecer ser apedreados. Nos quitará el corazón de piedra para no malinterpretar la escritura, los mandamientos que fueron originalmente escritos en piedra, sino interpretarlos según la verdad, según el espíritu. Porque la letra, que sería la piedra, la carne, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, os daré un corazón nuevo y pondré un ruach nuevo dentro de vosotros. Voy a ver el 26, vean qué bendición, es el verso 26 tras de eso, ¿verdad? Valor numérico de Yahweh, cuando nos haga uno con él, nos llene de su ruach. Y les daré a ustedes Lev Hadash, corazón nuevo. Veruach Hadashah, Veruach Hadashah. Vean cómo dice Hadashah y no Hadash. Ruach es femenino.
porque termina en A, en Hey. Entonces, Ruach Hadashah, un espíritu nuevo, que es el que viene a través del Brit Hadashah, el nuevo pacto. Entonces, daré un corazón nuevo y pondré un espíritu Hadashah dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, Lev Haeben, y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra es el que hace que la gente idolatre la piedra, ¿verdad? Las figuras hechas de piedra, de madera, de oro y de plata. Y demás cosas, porque de otras cosas las hacen también, pero es lo que menciona la escritura. Entonces el corazón de piedra es el que hace que se malinterprete la escritura como para romper los mandamientos hechos en piedra y terminar adorando la piedra. Como adorar la letra, idolatrar la letra, y por ende no entender el espíritu que está detrás de la letra, o sea, lo que ahí se interpreta. Y os daré un corazón de carne, refiriéndose a un corazón de verdad, ¿verdad? No va a tener inclinación al mal. La inclinación al mal que ahorita está en el corazón es por esa similitud con la piedra. Así como la piedra no puede pensar, igual el corazón de piedra no permite que la persona piense y vaya a la profundidad de lo que dice la escritura. La piedra representa a Samael, como he dicho con respecto a los ídolos, que tienen ojos pero no pueden ver, ¿verdad? Samael es el poderoso ciego, el que hace a través del corazón de piedra que la gente lo adore a través de adorar la materia, como piedra, oro, plata o lo que sea con lo que haga un ídolo. Adorar la materia es adorar a Samael, el poderoso ciego, y es por el corazón de piedra. Por eso Yahweh nos dará un corazón de carne para poder pensar verdaderamente. Y en hebreo es Lev Basar, corazón de Basar, corazón de carne, Basar, que es de donde viene las Besorá, las buenas nuevas, o Besorot, ¿verdad? Plural. Entonces, en hebreo Besorá es buena nueva, Besorot, buenas nuevas, que es lo que traducen del griego como evangelio. La raíz de Besorá es Basar. Basar significa carne. ¿Por qué? Porque Yahushua, por ejemplo, cuando agarró el matzá, dijo: esta es mi carne que es partida por ustedes. Mi carne en el madero, ¿verdad? Yahushua entregó su carne en el madero, y a través de su carne en el madero se da la prédica de las buenas nuevas. En el pasado, porque recuerden que el hebreo es un idioma concreto, entonces todo tiene que ver con algo que es concreto y no abstracto. Como el español hay muchas cosas que son abstractas, en el hebreo todo es concreto. Entonces, buenas nuevas tiene que ver con algo que uno puede entender, como en ese tiempo, si el papá traía, después de ir a cazar, traía carne a la casa, era una buena noticia. Buenas nuevas porque se iba a poder comer ese día y se iba a poder tener vida para el otro día. Entonces, Basar, Besorá, carne, buenas nuevas. De ahí la conexión directa en hebreo, carne, buena nueva. Digo todo eso porque Yahushua vino a entregar su carne para darnos la buena nueva de que nos podemos cubrir de su carne para no morir nunca. Entonces por eso nos dará un corazón de Basar, porque sería un corazón de la carne de Mashiach que entregó para darnos las Besorot, las buenas nuevas. Nos daría un corazón de Basar, un corazón que tiene en él no solo los 10 mandamientos de piedra, sino el cumplimiento de los mismos a través de la carne de Mashiach. Y eso son buenas noticias. Entonces, un corazón de carne, haciendo alusión a un corazón con las buenas nuevas, con el nuevo pacto, cubierto de Mashiach, por ende con vida eterna. ¿Claro? Espero. Os daré un corazón nuevo y pondré un ruach nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice después: pondré dentro de vosotros mi ruach. Ahí confirma Ruach HaKodesh, que vino a través de Yahushua. Pondré dentro de vosotros mi ruach y haré que andéis en mis estatutos, o sea, que vayan por mi camino, o sea, que tengan a Yahushua en su corazón, como para que actúen como él actúa. Por eso el corazón de Basar.
Pondré dentro de vosotros mi ruach y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque ahora seremos uno con Yahushua a través de las buenas nuevas del pacto que hizo él con su carne, basar en el madero. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. También se podría decir, si esto ya se cumplió, entonces los judíos que están en Israel tienen un corazón diferente al resto de la gente. ¿Por qué se siguen muriendo igual que todos? ¿Por qué siguen teniendo inclinación al mal? ¿Por qué siguen sin entender la escritura? ¿Por qué siguen vendiendo ídolos? Etcétera, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido decir que esto ya se cumplió, pero eso lo dicen no solo en el judaísmo, también en el cristianismo. Cristianos que saben que el nuevo pacto viene a través de Yahushua y que todavía faltan cosas por cumplirse, o deberían saber al menos. Pondré dentro de vosotros mi ruach y haré que andéis en mis estatutos, porque no andan en sus estatutos, y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Elohim, como Yahweh lo promete en Apocalipsis también. Yo os guardaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré. Que eso sería como multiplicar el alimento, pero también sería como voy a multiplicar a los pocos que fueron cosechados como el trigo en Apocalipsis 14. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os expondré más al hambre. Nunca más vamos a tener hambre, ya nunca más va a haber hambruna en el mundo como las que han habido durante la historia humana, según el judaísmo 10, una que está por darse según el libro de Amós, que es la del tercer sello, pero nosotros que creemos en el nuevo pacto, sabemos que hubo una hambruna extra, además de las 10 que menciona el judaísmo, la que profetizó Agabo en Hechos, que representa la del tercer sello, por si algo. Y no me extrañaría que haya habido alguna hambruna extra en los 2000 años, por supuesto, ¿verdad? Pero hambruna mundial, esas que acabo de mencionar. Ahora, la hambruna de Amós, que menciona para el tercer sello, es hambre espiritual, es hambre por la palabra de Yahweh. Entonces ahí confirma eso que decía de traeré a los pocos y los multiplicaré. Traeré el trigo y lo multiplicaré y nunca más tendrán hambre. Los pocos eternamente van a tener la revelación del Padre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Que se podría ver así como multiplica a los pocos, multiplica a los muchos, que son como uvas, frutos del campo. O de la viña en sí, ¿verdad? Obviamente. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Yahweh el soberano, sabedlo bien. Esto es como un papá que por más que ame a su chiquito, si su chiquito sigue malcriado, le diría al niño, esto lo tengo que hacer porque es lo necesario para la familia, es lo necesario para la casa, pero no por usted, porque usted no se lo merece. Malcriado. Entonces mi punto es que eso muestra la ira del fin de los tiempos, que les está diciendo, no voy a hacerlo por ustedes, porque ya la misericordia la mostré, ya la di, ahora viene el juicio, pero el juicio es para separar el nombre de toda mentira. Entonces, no lo hago por vosotros, dice Yahweh el soberano, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de deshonra por vuestras iniquidades, casa de Israel. Incluye ahí a los muchos, por supuesto. Así ha dicho Yahweh el soberano. El día que os purifique de todas vuestras iniquidades, el día, o sea, va a ser en un día, porque es en el abrir y cerrar de ojos de la cosecha. En el día que aparece en Isaías, en el cual van a ser una nación entera. Cuando se ha visto que conciban un día y dé a luz en un día una nación. Aparece en Isaías, va a ser en este día durante la cosecha. El día que os purifique, por si algo también, ese día sucede durante el día de Yahweh, el milenio, al inicio del mismo. El día que os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas.
Yahweh va a reedificar, bueno, nosotros, Yahweh a través nuestro, toda la tierra. Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. La tierra asolada será labrada, después de haber permanecido asolada ante los ojos de todos los que pasaban. Y dirán, esta tierra desolada se ha convertido en un huerto de Edén, o sea, en un paraíso. Los lugares que ahorita son desolados, secos, feos, se van a convertir en paraísos. Entonces imagínense en qué se van a convertir los lugares bonitos. Los lugares de la tierra que uno dice, uy, qué paraíso. Van a ser 1000 veces mejor. Esta tierra desolada se ha convertido en un huerto de Edén. Y estas ciudades arruinadas, desoladas y destruidas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Así ha dicho Yahweh el soberano. Aún me suplicará la casa de Israel para que les haga esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas apartadas, como las ovejas de Jerusalén, en sus fiestas solemnes. O sea, las que, bueno, ¿verdad? Obviamente ya no va a haber sacrificios, pero las ovejas de Jerusalén eran las que daban a los corderos para Pesaj, las fiestas solemnes. Yahushua nació en Aviv, fue sacrificado en Aviv como el cordero, y al nosotros estar en él, seremos entonces como él. Dice, como las ovejas apartadas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades arruinadas serán llenas de rebaños de seres humanos. Y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces Yahweh va a volver a todas las personas como ovejas, en el sentido de obedientes, mansos.